Amigos y amigas del Club de Lectura Mis Primeros Cuentos, soy Natalia Celín Leal Vesga y nos encontramos desde Un Libro 2025, Vidas Narradas, en esta 23ª edición de la Feria del Libro de Bucaramanga con una destacada y muy reconocida escritora de literatura infantil, juvenil, con una amplia trayectoria en las letras para niños, para jóvenes. Irene Vasco, bienvenida al Club de Lectura Mis Primeros Cuentos. Es un gran honor para nosotros tenerte en nuestro canal. Gracias, Natalia, por esta invitación y por el bello poema que me escribiste. Creo que es la primera vez que alguien me hace un poema. Ay, muchísimas gracias, me alegro que te haya gustado ese poema, con muchísimo cariño para una gran escritora de la que admiro muchas de sus obras, muchos de tus trabajos. He tenido la oportunidad de leer como Cuentos de Navidad, he leído también la de Lugares Fantásticos de Colombia, creo que así se llama, sí, entre otros. Me han fascinado, cada uno es cautivador, muy a su manera, y precisamente vamos a hablar de uno que tú tienes aquí, que estás presentando en Un Libro 2025, que hace parte de la colección Expedición. Este es Expedición de las Mil y Una Noches. He visto, bueno, no he leído muchos de ellos, pero sí he visto que hay varios autores como tú, como otros, hacen como una investigación o algo semejante, pero de manera muy divertida, ilustrada, colorida, para que todos los niños y niñas conozcan de grandes clásicos. ¿Cómo fue este trabajo en este libro que nos presentas hoy, Expedición Las Mil y Una Noches? Bueno, pues Las Mil y Una Noches siempre me ha fascinado, desde niña, desde que me lo contaban. Y es un libro que no tiene un autor, pero no tiene un solo origen, sino muchos orígenes. Viene de la tradición oral, de la ruta de la seda, de los mercaderes que atravesaban el Asia y se contaban en distintas lenguas las historias. Es como un teléfono roto en lenguas distintas. Y nada más esa parte de la historia de cómo nacen Las Mil y Una Noches siempre me pareció fascinante. Y ocurre prácticamente todo en los reinos árabes. Aunque Aladino era chino, el mago de Aladino era africano, todo está dentro de un contexto árabe. Y entrar a ese universo fue como un gran viaje. En el libro está incluido un mapa que yo miraba durante todo el recorrido del libro. Yo duré año y medio leyendo, no solamente releyendo los cuentos de Las Mil y Una Noches, sino buscando sobre esos lugares, cómo era la estructura social en esos reinos. Hay una historia, por ejemplo, divertida de cómo nacen los sofás contemporáneos. Esos eran los cojines de los sultanes que desde donde gobernaban y sentenciaban a la gente a que le cortaran la cabeza o las llenaban de riquezas. Es un mundo fascinante. Y como son cuentos de la tradición oral, yo pude recontar algunos, porque en las expediciones yo no hago adaptaciones. En Expedición El Principito yo hago una búsqueda de la biografía de Saint-Exupéry, de la historia de la aviación, de Europa a principios del siglo XX, de la historia de los inventos, de montones de cosas, pero yo no estoy recontando El Principito, sino dándole contexto. Otra perspectiva. Sí, para entender mejor dónde nace ese maravilloso libro. Claro que sí, me encanta todo esto que nos cuentas, o sea, es toda una investigación que se hace para dar a conocer a los lectores, no otra adaptación, como tú dices, del clásico original, sino darle otra perspectiva, o sea, que los lectores lo vean desde otra mirada, cosas que están muy relacionadas, como por ejemplo de dónde vienen. Sí, me sorprende esto, yo he leído Las Mil y Una Noches, así como por encimita, creo que casi que todos hemos escuchado, así como Aladín y la lámpara maravillosa, como los 40 ladrones, Alibaba y los 40 ladrones, y así algunos que han destacado más que otros, pero yo no sabía que esos venían, o sea, que son de alguna u otra manera como las leyendas y mitos aquí en Colombia, como los de allá de Oriente. Exactamente, había gran movimiento mercantil, había grandes expediciones en los camellos o en los barcos para llevar mercancías de un sitio a otro, de la China hasta el África, lo que se llamaba la ruta de la seda.
pasando por muchos países, muchas culturas, y los mercaderes se reunían por las noches y los marineros, a lo que hemos hecho todos los humanos, a contar, como haces tú en tu club de lectura, contar cuentos. Y cada uno los oía y los repetía y se iban pasando la voz en un idioma, en otro, como hacemos nosotros, como hacían nuestros abuelos que nos transmitían las historias tradicionales, sí. Espero que lo sigan haciendo, es nuestra obligación de abuelos transmitir, pero a veces se olvida. Claro que sí, porque hay muchas historias, algunas que no están en los libros, ya pues a lo largo del tiempo han habido así escritores que se han puesto a la tarea de poder todas esas historias de la tradición oral, ponerlas en texto para que no caigan en el olvido y siempre perduren en la memoria de las jóvenes generaciones, porque todas esas historias hacen parte del día a día de todas esas personas de las que venimos nosotros, a conocerlas, nos ayudan a entender un poco nuestros orígenes, ¿sí? A darnos cuenta de muchas cosas como han evolucionado hasta la actualidad. Entonces, qué lindo poder rescatar de alguna u otra manera en estos libros y sobre todo darlos a conocer a las jóvenes generaciones, que es muy importante porque somos los futuros adultos. Entonces, qué lindo todo ello. Bueno, pero además de escritora, creo que tú también eres, o sea, tallerista, has estado realizando un evento aquí muy bonito con varios chicos, varias chicas aquí presentándoles este nuevo libro. ¿Cómo ha sido esa experiencia aquí en un libro 2025? Bueno, fue lindo estar con los niños, algunos maestros y padres de familia también se acercaron a conversar conmigo, pero fue muy difícil, porque es un sitio abierto, un sitio de paso del público, con un ruido ensordecedor, y para mí fue muy difícil encontrar la voz para poder comunicarme con los niños. A pesar de eso, creo que logré crear esa conexión, ese diálogo que los niños participaron, pero tuve que hacer esfuerzos que no deben ser los que sí, debería ser un encuentro mucho más. Claro que sí. Y cercano. Sí, sin esa bulla del. Claro que sí, pero estoy segura de que los chicos han quedado encantados con todo lo que les ha dicho, de poder conocer a una escritora, de verdad, porque eso es lo que me gusta de estos encuentros con autor, sí, de que los chicos puedan conocer a los escritores de esos libros que leen en las bibliotecas. Qué lindo todo ello. Bueno, pero quiero que también nos remontemos, hemos estado hablando acerca de tu más reciente publicación, pero quiero que nos remontemos un poquito a los inicios como escritora, ¿sí? ¿De dónde viene o cómo nace más bien ese amor por las letras, ese querer escribir para contar historias? Bueno, eso también fue, así como la tradición oral, fue una transmisión de generación en generación. Mi mamá trabajaba para los niños, hacía programas de televisión para los niños y desde muy chiquita yo estaba ahí rodeada de escritores, de músicos, de poetas, de pintores que trabajaban para esos programas infantiles. Y ahí aprendí. Mi mamá me pedía que yo también escribiera y fue esa transmisión. Wow, o sea, eso ha venido de alguna manera, o sea, como que hace parte de la familia, ¿sí? Ahí podemos darnos cuenta de uno de los tantos ejemplos de cómo los padres influyen en sus hijos para transmitir conocimiento, intereses, sí, sobre las diferentes áreas y ayudarlos a guiar sus talentos. Y creo que eso también lo has continuado tú de alguna u otra manera con tu hija María del Sol Peralta. Estaba pidiendo la palabra para hablar de María del Sol. Sí, me alegra que la conozcas, que me la hayas mencionado, porque María del Sol también creció en una casa en donde había libros, donde yo tenía una librería y que ella ayudaba a manejar desde muy chiquita, a familiarizarse con la literatura infantil, y de mi mamá recibió toda la parte musical y ella combinó todo. Sí.
porque yo he visto, ella también realiza actividades muy lindas, mezclando música con literatura para los chicos, entonces también muy lindo eso, que se haya continuado esa tradición, esa trayectoria y ese amor por las letras, esa vocación tan bonita de poder contar historias de diferentes maneras, a través de la música, a través de los libros. Bueno, pero también estas historias, todo esto que nos cuentas, no solamente me parece muy lindo para todos ustedes y poder compartir lo que podemos conocer acerca de esta gran escritora colombiana, pero además de Colombia, tú también tienes, o sea, raíces en otros países, ¿sí? Eres políglota, hablas varias lenguas, ¿eso de alguna manera te ha servido para poder crear tus historias, para poder plasmar un poco de ese conocimiento, de esas raíces, no solamente colombianas, sino también algunas brasileñas, otras de otros países, en tus libros? Sí, mi mamá era brasileña, mi familia paterna es muy antioqueña y ahí hay una gran riqueza cultural, de cuentos de la tradición oral que también recibí, pero también tengo la parte europea de mis abuelos, los padres de mi mamá, que venían de lo que hoy se llamaría Ucrania, lo que hoy se llama Ucrania y en esa época era de otros países. Entonces ahí hay una mezcla de todo esto que me enriquece la vida. Y no es que yo utilice puntualmente cada cosa, pero todo está ahí y me imagino que hace explosión. Sí, que se ve de alguna u otra manera reflejado en las historias que escribes, sí, porque ahí nos cuentan a personajes muy interesantes, que nos cuentan algo de la vida y de alguna manera está un poco de esas vivencias de uno como escritor ahí plasmadas en los personajes y todos los chicos y chicas pueden conocer un poco más de ellos. Aprovecho para hacer aquí la invitación para todos ustedes, nuestro querido público, para que no se pierdan de conocer los libros de Irene, porque sin duda se hace que varios se han leído, varios de ellos, pero todos son muy interesantes. Los que no se los han leído, a leerlos, los pueden encontrar en las librerías, en las bibliotecas, en distintos lugares y todos tienen un conocimiento muy enriquecedor que nos va a ayudar a aprender y a verlo de una manera divertida, la lectura, el aprendizaje y nuevos conocimientos a través de personajes muy divertidos. Bueno, pero hablando ya de literatura un poco, tú tienes muchísima experiencia en las letras como escritora, como tallerista, ¿sí? Haciendo charlas. Quiero que nos cuentes, a raíz de todo ello, ¿por qué consideras tú que es importante motivar el amor por la lectura en los chicos, en los niños desde las jóvenes generaciones? Bueno, no pienso que todo el mundo tiene que leer literatura, que crecer y elegir las lecturas es un derecho, pero para crecer y tener ese criterio se parte de la literatura infantil, porque los cuentos producen emoción y esa emoción mueve el deseo de leer más y los niños crecen con ese deseo. Quiero más cuentos, quiero más libros, quiero más ilustraciones, quiero más mundo literario y finalmente cuando ya están tan habituados a leer, ya pueden elegir, tienen el mundo abierto para leer lo que sea. Así es, y estoy totalmente de acuerdo, porque los lectores se forman desde pequeños, en casa, en las aulas de clase, tanto profes como padres de familia. Es muy importante que les acompañen en las lecturas en voz alta, que vengan a actividades literarias y lean con sus hijos, con sus estudiantes. Eso es muy bonito, poder compartir, crear esos vínculos. Irene, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Para finalizar, la invitación para toda nuestra audiencia a que lean tus libros. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por la invitación y gracias por invitar a leer mis libros. Yo también los invito, no solo mis libros, sino los de mi hija María del Sol y los de otros grandes autores. Y te deseo muy buenas lecturas. Muchísimas gracias, Irene, y muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar siempre ahí conectando, descubriendo grandes historias de grandes autores colombianos, nacionales e internacionales. Un gran abrazo y nos vemos en una siguiente entrevista. Hasta luego.